Ok, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Hoy tenemos el privilegio de continuar con nuestro curso, la Iglesia Cristiana, con la segunda lección. Am, y sí, el título de esta lección, la lección 2, es Pentecostés, es el tema de la lección. Y vamos a ver Hechos 2, 1 a 21. Y... Sí, lo que me gustaría hacer, como siempre, es empezar con una oración. Entonces, oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra, para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Amén. Ok, entonces para la lección hoy tenemos tres objetivos. Vamos a empezar con el estudio de las 4C, el método de las 4C, usándolo con Hechos 2, 1 a 21. Y luego vamos a identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Esto es la pregunta del proyecto final, la segunda pregunta del proyecto final. Y vamos a terminar la lección hablando un poco del tema hablar en lenguas. Pues especialmente lo que tenemos aquí en Hechos 2. Am, pero también lo que la palabra dice de este don en otras partes de la Biblia o los dones en general am, que tenemos. Entonces, estos son los objetivos que tenemos. Vamos a empezar con el captar hoy. Y para el captar, solo vamos a contestar la pregunta para introducir la historia hoy. La pregunta era, ¿qué es la fiesta de las semanas? Esta mini investigación o Pentecostés. Entonces, ¿cuáles son sus comentarios? Voy a compartir un poquito con ustedes después, pero ustedes han leído los documentos, han sí, he hecho sus mini investigaciones. Entonces, ¿cuáles son sus comentarios? Angélica. Bueno, profesor, Pentecostés es quincuagésimo, que es el día 50. Los judíos celebraban el Pentecostés en el Antiguo Testamento. Esta fiesta también era llamada en hebreo Shavuot, que era la fiesta de semanas. Era una celebración que se hacía 50 días después de la Pascua. Era una fiesta muy especial donde el pueblo de Israel daba gracias a Dios por la primera cosecha de trigo. Llevaban ofrendas y panes como símbolo de gratitud. Y era una fiesta alegre, donde participaban todos, incluyendo extranjeros y personas necesitadas. También con el tiempo, los judíos empezaron a recordar en esa fecha el momento cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Pero también pasó algo muy importante ese día porque Dios envió el Espíritu Santo a sus discípulos. Entonces, Pentecostés une el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ambos Dios se revela y se acerca a su pueblo, primero con la ley y luego con su Espíritu. Gracias, profesor. Muy bien, Angélica, excelente. Sí, es un buen resumen de lo que es esta celebración, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y sí, básicamente. Esto es lo que yo tengo también en la siguiente pantalla o diapositiva. Sí. Entonces, sí, excelente. Entonces, Pentecostés no es solamente algo del Nuevo Testamento, ¿cierto? Ah, es una celebración desde el Antiguo Testamento. Y pues... Lo que tenemos aquí en la historia de hoy, obviamente,
La gente está ahí para celebrar Pentecostés. Y am, ¿por qué es pues una fiesta importante, una celebración importante para los judíos? Y por eso hay muchas personas que están en Jerusalén, primero para la Pascua y en este caso 50 días después para Pentecostés. Entonces hay personas de todas partes aquí en Jerusalén para celebrar este día de Pentecostés. Y podemos ver esto en Hechos 2:6, que dice, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Sí, algunos probablemente hicieron una peregrinación a Jerusalén para asistir a la Pascua y quedarse para Pentecostés, al igual que el apóstol Pablo regresó a Jerusalén para Pentecostés al terminar su tercer viaje misionero en Hechos 20. Am, entonces sí, en cualquier caso, los creyentes judíos de otras partes del mundo querían estar en Jerusalén para celebrar dos de las tres grandes fiestas anuales establecidas por Dios en el Antiguo Testamento, la Pascua y Pentecostés. Entonces, esto es el contexto de la historia de hoy, de Hechos 2. Y am, lo que vamos a hacer ahora es leer esta historia, contando la historia de Hechos 2:1 a 21. Y para contar la historia, voy a leer la historia de la Biblia. Hechos 2:1 a 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien,
Esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra. Se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. Eh, El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios. Entonces, continuamos con am, las preguntas de considerar para entender bien esta historia. Las preguntas de considerar son las preguntas de comprensión para entender bien los detalles de la historia antes de aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, empezamos con quiénes son los personajes de esta historia. Sully. Nuevamente, muy buenos días. Bueno, los personajes principales, aquí vemos a Pedro, los discípulos de Jesús, y como personaje secundario es la multitud y los que se burlan. Ujú. Excelente. Muy bien. Y si estamos pensando como personaje, obviamente el Espíritu Santo también está ahí con los discípulos. Pero sí, perfecto. Entonces los discípulos, la multitud, am, Pedro específicamente y el Espíritu Santo. Perfecto. Y sí, hay judíos piadosos que vivían en Jerusalén, de todas partes. En la mapa aquí pueden ver, sí, que hay judíos aquí en Jerusalén de básicamente todo el mundo conocido en esta época. Ok, ¿cuáles son los objetos o también animales de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? También ustedes pueden comentar en el chat, pueden levantar la mano virtual. Am, Angélica, Profe, está el cielo, el viento, la casa donde estaban los discípulos, las llamas o lenguas de fuego, la tierra, la sangre, el sol, la luna. excelente, muy bien. Sí, la profecía de Joel, en esta profecía habla de varias cosas, varios objetos, sangre, fuego, vapor de humo, sol, luna, estas cosas. Pero también, sí, excelente. Lenguas como de fuego, perfecto. Muy bien. ¿Y la casa en donde estaban reunidos? Excelente. Entonces hemos hablado de las personas, los personajes, los objetos que tenemos en la historia. Ahora, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió esta historia?
Sí, Amparo, en el chat, Jerusalén, ¿cierto? Estamos en Jerusalén. En el inicio de la historia, los discípulos todavía están en una casa, pero sí, en general estamos en Jerusalén. Perfecto. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Zuli. Ah, ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos y el día del Pentecostés. Ujú. Sí, un poco después de la ascensión. Asunción. Perfecto. Y sí, 50 días después es el significado de Pentecostés. Entonces, 50 días después de la Pascua. Am, y ascensión, perfecto. Y también, sí, son las 9 de la mañana. Estamos en la mañana este día. Pero sí, perfecto, muy bien. Esto es cuando ocurrió la historia. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Tal vez el problema más importante de la historia, am, o podemos compartir más de un problema también. Pero Zuli, adelante. Zuli está en mudo el micrófono. Me olvidé que tenía que activar el micrófono, yo estaba hablando. Eh, este, vemos ahí el problema de los que se burla, ¿no? Cuando los discípulos estaban hablando lenguas, se podría decir humanas, porque algunos los entendían, ¿no es cierto? Y de ese evento algunas personas se burlaron, había mucha confusión, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, yo creo que Pedro se levantó y explicó un poco de los asuntos también, creo. Bueno, eso es un poco que puedo compartir lo que he entendido. Ujú. Gracias, Zuli. Excelente. Am, muy bien. ¿Y Amparo? Allí vemos de que ellos estaban confundidos y pensaban que todos estaban borrachos, estaban ebrios. Eh, sí, Ujú, entonces, pero vemos de que ellos hablaban en el propio idioma, siendo que eran todos extranjeros. Entonces, la ebriedad. ujú. Sí, excelente. Entonces, sí, básicamente tenemos la pregunta, ¿cómo es posible que unos galileos que no tienen muchos estudios están hablando en idiomas que nunca han estudiado? Entonces, por eso la gente tiene sus comentarios, se burlaron de los discípulos, piensan que están borrachos. ah, Porque no, no entienden cómo es posible que ellos están hablando en idiomas que nunca han estudiado, idiomas de todas partes. Entonces sí, esto es el problema, entendiendo cómo es posible hablar en ah, varios idiomas. Entonces, ¿se resuelve el problema? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Angélica. Profe, sí, sí se resuelve porque Pedro se levanta y les aclara que no es lo que piensan, sino que es algo que Dios ya había prometido, que era derramar su Espíritu Santo sobre todos. Excelente, sí, sí, Pedro, am, dales un poco más contexto, habla de la profecía de Joel,
en el Antiguo Testamento. Y sí, entonces, sí, excelente. Se resuelve el problema. Ok, muy bien. Entonces, hemos hablado de esta historia un poco más. Ahora tenemos bien entendido los detalles de la historia. Ahora vamos a continuar con las preguntas de consolidar. Las preguntas de consolidar son la aplicación a nuestras vidas. Entonces, voy a empezar con una respuesta a esta primera pregunta y después vamos a hablar juntos sobre las siguientes tres preguntas. Pero ¿cuál es el punto principal de la historia de hoy? Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Esto es el punto principal de la historia, de esta historia de Pentecostés, de Hechos 2. Dios cumple su promesa exactamente, Angélica. Excelente. Ok, entonces continuamos con el pecado. En estas preguntas de aplicación de las preguntas de consolidar, vamos a hablar siempre del pecado, de la ley y del amor de Dios, el evangelio. Entonces empezamos con el pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Qué pecado veo en esta historia? Amparo, está mudo el micrófono. ¿Ya? Perfecto, sí. Bueno, aquí el pecado que veo, juzgar a las personas que están tomadas por el Espíritu Santo, Ujú, no creer de que Dios está obrando en estas personas. ujú, Aunque pues la palabra de Dios nos dice que examinar los espíritus si son de Dios, porque sabemos que hay lenguas humanas, lenguas enviadas por Dios y lenguas satánicas también. ujú. No, gracias. Gracias, Amparo. Sí, juzgar sin evidencia. María en el chat, el prejuicio, ah, Mm. ¿cierto? Entonces, sí, excelente. ¿Algo más? ¿Un comentario más sobre el pecado? Pues hemos hablado del pecado en la historia, tal vez hay algo más para compartir, pero que entonces la segunda parte de esta pregunta, ¿qué pecado puedo confesar en mi vida, en nuestras vidas? Sí, profesor. Víctor, A veces nosotros también juzgamos mal a las personas, ¿verdad? No tenemos ese cuidado y juzgamos a otros y sin saber pues cómo es asunto del problema. Mm, ujú. Sí, exactamente. La misma cosa pasa en las vidas nuestras. Excelente. María, un comentario. Tentación de no hablar la verdad de las escrituras. Am, sí, a veces nos gana la timidez, am, la
cobardía. Entonces, sí, sí, a veces no tenemos la confianza de compartir la palabra, la tentación de no hablar la verdad de las escrituras. Perfecto, ok. Si no hay otro comentario sobre esta pregunta, estamos bien con algunas respuestas. Entonces continuamos am, con la siguiente pregunta hablando del amor. Hemos hablado del pecado, continuamos con el amor de Dios. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios en esta historia? Amparo. Si Dios lo bendiga. En el verso 4, hermano, seremos llenos todos del Espíritu Santo. Dios nos dio sabiduría a través de su Espíritu para servirle en todo momento. Hemos sido llenos y gracias al Todopoderoso que nos ha transformado con su Espíritu. Sí, excelente. ¿Qué más? ¿Otros comentarios? Voy a ver algunos aquí. Pues en el último versículo, am, todo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Sí, Dios ama a toda la humanidad sin discriminar. Dios quiere que su palabra se predique en cada lengua. Versículo 7, todos estaban atónitos. María, gracias por el comentario en el chat. Y sí, sí estamos pensando en am, pues la situación en general en que tenemos esta historia. Am, Hace 50 días los discípulos estaban encerrados por medio a los judíos. Pedro se había negado al Señor, los 12 habían abandonado a Jesús en Getsemaní. ¿Qué amor les tuvo Dios? No los rechazó, amó a los suyos, a nosotros también. Por causa de Cristo, Dios no nos rechaza. Entonces, sí, todo el contexto de esta historia es el amor de Dios. Jesús sigue con ellos, mostrando su amor para ellos. Y tal vez otra cosa para comentar es la conexión con este día de la fiesta de las semanas o am, pues la conexión con este día de Pentecostés con la cosecha. Porque es que es interesante que en este día que festejan las primicias de la cosecha, estamos viendo las primicias tal vez espirituales de la cosecha del Evangelio de Jesucristo resucitado. Um, y
Pues también esto es el amor de Dios, que está usando los discípulos de esta manera milagrosa, hablando el Evangelio en varios idiomas para compartir su amor con todo el mundo. Es increíble. Y en los versos 1 a 4 en Pentecostés, el amo se manifiesta en el cumplimiento de la promesa de Jesús. Exactamente, David. El cumplimiento de su promesa siempre um, muestra el amor de Dios. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ahora la aplicación. Después de leer esta historia, después de estudiar esta historia, ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Amparo? Sí, ¿me escucha? Sí. ¿Qué pediré yo a Dios? Que cada día me llene con el poder de su espíritu. La palabra de Dios dice que los campos están blancos, la mies está madura. ¿Y quién irá? Que Dios me envíe a recoger esa cosecha, a servirle con poder, porque pues esa es la misión que Él me ha dado, y hablarle a las almas, ganar almas para el Señor. Cada día nos fortalezca y nos llene con su poder, con su Ujú. espíritu. Excelente. Gracias, Amparo. ¿Qué más? ¿Cuáles otros comentarios, aplicaciones tenemos? ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Que le podamos servir con amor, con paciencia, no porque otro nos exigió, sino que del corazón salga, del corazón de Dios salga Ujú. ese servicio. Muy bien. María, veo el comentario en el chat. Dios ha cumplido su promesa de enviar a su Hijo. Su Hijo prometió un consolador de una manera extraordinaria y, y nos de a nosotros sus dones para poder así servir en su nombre. Sí, que tenemos el ejemplo de los discípulos, ¿cierto? Y en este día están predicando a todos que podemos hacer lo mismo, predicar la palabra de Dios a los que están cerca y lejos, a participar en la obra misionera. Muy bien. Un comentario más antes de terminamos el estudio usando las 4C. Ok, perfecto. Entonces, esto es todo para el estudio de Hechos 2 y el día de Pentecostés. Ahora, lo que vamos a hacer es hablar de la pregunta del proyecto final. Entonces, tenemos dos partes más. Voy a hablar un poco de esta pregunta, cuál es el propósito del día de Pentecostés, y luego vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas.
Continuamos entonces. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Básicamente es la respuesta a la pregunta, el punto principal de la historia. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Esto es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2. En Hechos 2. Entonces, para confirmar lo que estamos diciendo con esta respuesta, am, podemos ver los versículos que tenemos en Hechos. Pues primero tenemos el propósito de la iglesia, y esta promesa de Jesús también. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto es de la promesa de Jesús. Y en Hechos 1:8 tenemos la finalidad de la iglesia. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, tenemos estos dos versículos como base. Y en Hechos 2 entonces, pues Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y Hechos 2:11, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y entonces Hechos 2:17, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Es de la profecía de Joel del Antiguo Testamento. Entonces, sí, esto es lo que tenemos en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, ¿hay algún comentario, alguna pregunta sobre esta pregunta del proyecto final? La pregunta de nuevo del proyecto final es, ¿cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Y ya tenemos la respuesta aquí. Hemos hablado un poco. ¿Pero comentarios? En este momento no hay y está bien. Ok, entonces hemos hablado de dos preguntas del proyecto final. Esta pregunta es la segunda pregunta del proyecto final. Y ahora vamos a hablar un poco más de este tema de hablar en lenguas. Examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Es la última parte de nuestra lección hoy. Hablar en lenguas, qué dice la Biblia? Vamos a empezar en Hechos 2 con la historia de hoy, am, para entender qué significa hablar en lenguas en el contexto de este día de Pentecostés. Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Pues en este versículo recordamos que las lenguas son del Espíritu Santo.
según el Espíritu les concedía expresarse. Son del Espíritu Santo. Am, y vamos a continuar con Hechos 2:7, pero primero una pregunta de Amparo o comentario. Está en mudo el micrófono. Sí, pastor, muchas gracias. Escuchándolo, oigo que hablaban en lenguas, pero eran entendibles para ellos. Entonces, ¿qué pasa con esos que oye uno que arrabacina la vasija y no sé qué? Eso no son lenguas, hermano, sí. Son dialectos que si usted los traduce, a veces he traducido algo, por ejemplo, arrabacín es como un demonio, no recuerdo exactamente. ¿Qué pasa con esas lenguas? Que son estáticas, no cambian, sino diario es arrabacín a la vasija o no sé qué, algo así parecido. Ok, Amparo. Sí, entonces, lo que tengo en esta diapositiva, Hechos 2:7, desconcertados u maravillados, decían, no son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra lengua materna? Ah, Sí, las lenguas de Pentecostés son idiomas conocidos. Am, sí, la gente entiende bien exactamente lo que están diciendo los discípulos. Am, no están confundidos por sus idiomas. Son idiomas conocidos, y la gente puede entender exactamente lo que están diciendo los discípulos. ¿eh? Muy bien, entonces Hechos 2:11, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Am, sí, hablar en lenguas, la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. Sí, no están usando este don para hacer, no sé, algo diferente. Están usando el don del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, en idiomas conocidos, oh, proclamando el Evangelio, Jesús resucitado. am, ah, sí, su muerte, su resurrección, la vida eterna, el Evangelio. Y Hechos 2:16. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel en el Antiguo Testamento. Amparo. Sí, lo mismo, ya me aclaró la misma palabra de Dios, o sea que estos que hablan así son falsos profetas. Sí, otra vez am, ¿hay una pregunta ahí, Amparo, o no? Está en mudo el micrófono ahora. Ahí me aclaró, pastor, de que estas personas que hablan así, cosas raras, no están hablando en otros idiomas, o sea que son falsos profetas. Oh, Están sí. Sí, gracias, Amparo. Sí, y vamos a hablar un poco más de estos dones y hablar en lenguas, qué significa tal vez un poco, pues con un poco más contexto hoy en día. Pero sí, lo que tenemos aquí es un don del Espíritu Santo. Están hablando en idiomas conocidos, ¿cierto? Para proclamar el Evangelio, y es algo que fue profetizado por Joel en el Antiguo Testamento. Entonces,
tenemos esta pregunta. ¿En qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta que tenemos aquí en la pantalla? Am, José, veo el micrófono abierto. Sí, pastor, lo que pienso es lo que acaba de decir la hermana de que hay pastores que hablan en lenguas, pero el pueblo no entiende. Entonces, pues esas lenguas pues no provienen de Dios, porque también en el libro de Romanos habla que si alguien habla en lenguas, debe de haber alguien que interprete para que los que están escuchando sepan de lo que está hablando, para edificarlos y no para edificarse él mismo. Ujú. Ok, excelente. Si la gente no puede entender y no son idiomas conocidos o no están usándolo para compartir el evangelio, que es el propósito. Entonces, tal vez sería la pregunta. Otros comentarios. Veo la mano levantada, Amparo, pero no sé si es de antes. Se quedó levantada, mi hermano. Ok, muy bien. Otros comentarios. Voy a compartir algunos versículos más, pero otros comentarios. Sí, pues ya está dicho, pastor, qué pena, que no me dio la autorización de mí hablando. Pues ya está dicho, a veces entendía todo lo que hablaban y lo que yo le venía preguntando. Arrabacín y todo eso que yo escucho no es de Dios, según esto. Entonces, ¿en qué se diferencian? Que hoy están hablando lenguas estáticas, lenguas que inventadas por la misma persona. A veces escucho en iglesias en que todo el mundo empieza, cuando uno habla en lenguas, todo el mundo empieza a gritar cosas raras y no se entiende absolutamente a nada. Es algo de locos. Y pues la palabra dice que cuando hay alguien que habla en lenguas, los demás callen para ver si hay un intérprete. Entonces, pues Ujú. a mí me está quedando muy clara la enseñanza. Muchísimas gracias, mi hermano pastor. Bueno, sí, buen comentario, Amparo. Muy bien. Ok, excelente. Vamos a continuar entonces hablando un poco más de este tema de hablar en lenguas, hablando de otras partes de la Biblia, no solo de Hechos 2, pero también de las cartas de Pablo. Y primero vamos a hablar de primero de Corintios 12. Um, Primero de Corintios 12, versículos 1 a 12, habla de los dones del Espíritu Santo. Hay un buen lista de los dones del Espíritu Santo en estos versículos. El versículo 3 enfoca en pues la fe, lo primordial, la obra más importante que hace el Espíritu Santo en nosotros es que creamos en Jesucristo, el Señor. Am, y en Corintios 12, es 1 de Corintios 12. Tal vez la otra vez, a la otra clase, había una pregunta hablando de qué exactamente es el poder del Espíritu Santo. Am, y pues en 1 de Corintios tenemos este ejemplo del poder del Espíritu Santo en los creyentes. Tenemos fe. Esto es el poder, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Lo más importante es la fe que tenemos. Más adelante en estos versos habla de otros.
otros dones, hay una diversidad de dones, pero es el mismo Dios que da los dones. Diversidad, hay diversidad. La palabra se repite, es diversidad, pero es el mismo Dios. Y en versículos 8 a 11 es la lista de los dones espirituales que tenemos del Espíritu Santo. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernir los espíritus, lenguas, interpretar lenguas, um, varias cosas, ¿cierto? En esta lista. Um, y todo viene del Espíritu Santo. Esto es el poder del Espíritu Santo. Pero también después de este capítulo capítulo 12, donde habla de todos los dones que son posibles en esta iglesia primitiva, en Corintios, en 1 Corintios 13, Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. O sea, el amor cristiano es más importante que hablar en lenguas, es lo que Pablo está diciendo. Y un poco más adelante, en 1 Corintios 14, Pablo los anima a valorar los dones que edifican la iglesia, como la profecía, o sea, la palabra de Dios. Cuando dice esto, 1 Corintios 14:9, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces, sí, am, esto es otra parte. Pablo hablando de los dones que tenemos del Espíritu Santo, hablando un poco más del don específico de hablar en lenguas, que parece que en la iglesia primitiva, sí, habían algunos con este don de hablar en lenguas. Pero parece que también por estas palabras de Pablo habían abusos, tal vez en la iglesia con personas solo hablando sin compartir un mensaje, sí, edificante para la iglesia. Entonces por eso Pablo dijo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Y entonces, para terminar esta parte, un resumen de este tema de hablar en lenguas. Hablar en lenguas, es uno de los dones del Espíritu Santo. Es para la edificación propia de uno mismo. Es otro versículo que habla de eso, am, que tal vez no es algo para usar con la iglesia. Am, una señal para los incrédulos, especialmente en el tiempo de la iglesia primitiva, no tenían pues una Biblia escrita para leer. Entonces, para ayudar a los incrédulos o tal vez otros también, que lo que voy a decir es de Dios. Tal vez algunas personas tenían este don para ayudar am, con eso antes de compartir la palabra con estas personas, una señal para los incrédulos. Recordamos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia, y hablar en lenguas no es un requisito para ser creyente. Es uno de los dones que hablo
Pablo explica en 1 de Corintios 12. No es el único don, no es la única manera de mostrar que una persona tiene el Espíritu Santo. Si tenemos fe, tenemos el Espíritu Santo. Esto es de 1 de Corintios 12, versículo 3. El don más importante que recibimos del Espíritu Santo es la fe. Ok, otros comentarios de este tema de hablar en lenguas antes de terminar la lección hoy. Ok. Bien, entonces terminamos ahí. La primera pregunta del proyecto final, ¿qué finalidad tiene la iglesia? Hechos 1:8 dice, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la pregunta de hoy, ¿cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Hemos hablado un poco de esta pregunta. Am, si Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa, para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, ellos están empezando con esta finalidad de la iglesia, ¿cierto? Am, en este día de Pentecostés. Ok, y para continuar, la próxima clase, tendremos la próxima clase, Dios mediante, el miércoles de esta semana. Y vamos a ver el video de la lección 3, leer Hechos 2 22 a 47 en nuestras Biblias. Y al leer el texto, vamos a ver si podamos identificar un versículo en el que Pedro les predicó la ley y un versículo en donde predicó el evangelio. La historia para la próxima clase es, sí, una predicación de Pedro en este día de Pentecostés. Entonces, vamos a buscar ley, una parte que muestra nuestros pecados y evangelio, una parte que muestra el amor de Dios. Y voy a compartir la tarea con ustedes en el grupo de WhatsApp. Y esto es todo para el día de hoy. Terminamos entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por la participación hoy. Dios les bendiga. Igualmente. Señor lo bendiga, profesor, y a cada uno de los compañeros. Bendiciones para todos. Muchas gracias, maestro. Gracias, Amparo. Tengan un buen día. Buen día, Ana. Chao, bendiciones. Amén. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Bendiciones, Angélica.